Señal directa. Es un gusto para nosotros recibir en este espacio a la periodista Elba Mendoza, reportera independiente y también creadora de este reportaje especial. El DIF encierra niños, ancianos y personas con discapacidad en centros de rehabilitación, publicado en diversos medios a través de una alianza precisamente en diferentes medios de comunicación. Elba, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a esta tercera emisión de Señal Informativa. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y bueno, justo leíamos este artículo publicado en primera instancia en Quinto Elemento Lab, en donde tú refieres pues una serie de historias que pudiste documentar y seguir de personas que fueron ingresadas en algunos centros de rehabilitación. Estos que sabemos se dedican, vamos a dejarlo entrecomillado, a rehabilitar personas que tienen alguna adicción y que fueron llevados ahí por el DIF, por el sistema DIF nacional. Cuéntanos un poquito cómo surge esta historia, cómo llega a ti. Sí, empecemos a notar que los periódicos reportaban casos aislados de niños o adolescentes que habían sido enviados a anexos. También tuvimos contacto con personas víctimas que nos contaban que a ellos les había ocurrido eso, ¿no? Entonces quisimos ver si era un tema sistemático o si solamente habían sido casos aislados. Fue así como empezamos a hacer ya una revisión mucho más profunda de la prensa y también a hacer solicitudes de información y a verificar los documentos que tenía disponibles el DIF sobre el tema. Claro, refieres tú que fueron miles de documentos los que revisaste para poder llegar finalmente a una conclusión o para de alguna manera hilar, entretejer todos estos casos que en una primera instancia parecían aislados. Elba, cuéntanos cómo fue este proceso. Sí, el mecanismo que utiliza el DIF para hacer estos envíos de la gente a los centros para adicciones es la firma de convenios de coordinación con los centros de asistencia social, que es una facultad que tiene el DIF, los DIF estatales y los DIF municipales, para poder llevar a cabo su labor. Entonces, estos convenios deben de ser públicos. Nosotros solamente pudimos tener acceso a 20 estados y dejamos fuera los municipios. En este análisis pudimos recopilar más de 7,000 convenios. Los analizamos con un programa, el equipo de Quinto Elemento Lab nos ayudó con eso y finalmente nos quedamos solamente con 250, alrededor de 250, que se referían al tema que estábamos buscando. Estos convenios tienen muy poca información, casi no hay nada de detalles, no dicen, por ejemplo, cuántas personas van a enviar, tampoco dicen sus edades o cuánto tiempo van a estar ahí, ni en qué condiciones están, si tienen algún padecimiento o alguna enfermedad. Y bueno, eso nosotros lo que nosotros pudimos deducir de ahí fue, primero, pues la lista de estos estados que llevan a cabo esta práctica, ¿no? Y segundo, pudimos conocer que el DIF paga alrededor de 1,900 y 15,000 pesos por persona cada mes por su estancia. Los tienen viviendo ahí, comen ahí, les dan vestido y algunas veces pues en algunos lugares tienen la suerte de tener talleres, que no siempre pasa. Pero bueno, por esa estadía, digamos, les dan esa compensación económica. Claro. Ahora, Elba, hasta ahí todo parecería algo, digamos,
aceptable, ¿no? Pensaríamos que el DIF pues tiene estas facultades para hacer convenios con instituciones para poder enviar ahí quizá a personas que no tienen un hogar, que quizá fueron reportadas como perdidas y hasta ahora nadie las ha buscado. En fin, historias pueden ser miles. Digamos, hasta ahí todo pareciera que está dentro de lo que le compete al sistema DIF, pero lo que tú refieres en esta investigación es que son enviados a centros de rehabilitación sin que necesariamente estas personas que son enviadas por el DIF sean adictos a alguna sustancia, es decir, caen en un centro donde no deberían estar. Sí, DRI que es una organización que se dedica a la defensa de población que tiene alguna discapacidad, nos decía que el DIF envía a las personas donde hay lugar. No hay algún parámetro para que ellos decidan si mandan a alguien a una casa hogar, a un orfanato o a un centro de rehabilitación. Ni siquiera encontramos nosotros en los convenios alguna pista que nos dijera cómo es que decide el DIF o cómo determina que una persona es adicta. Hay un caso, por ejemplo, en Morelos, donde 13 chicos que vivían en una casa hogar administrada por el DIF, un día se rebelan porque se enteran que van a cambiar al psicólogo de casa hogar y ellos son muy cercanos a esa persona. Hacen una protesta, la administración llama a la policía llega, los reprime y como castigo envía a 13 muchachos a un centro de rehabilitación, donde meses después la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentaría casos de tortura. Entonces, en este caso, pues ni siquiera decía la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe, ni siquiera el DIF pudo probar que esos chicos fueran enviados porque tenían algún problema de adicción, no pudo probar que tuvieran alguna adicción. Más bien lo que sostenían ellos es que fueron enviados por castigo nada más, porque no les pareció cómo se comportaron y los enviaron. No, los funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no pudieron acceder a ellos. Cuando fueron a hacer diligencias ahí para investigar el caso, tuvieron solamente permiso para entrevistarse con internos que no tuvieran ninguna relación con el DIF. Ellos no pudieron ver nunca a los chicos. Claro. Elba, cuéntanos por favor, ¿cuál fue tu experiencia en campo? Hay varias historias que tú narras en este reportaje. ¿Tuviste oportunidad directamente de hablar con estas personas, visitar los centros? Cuéntanos cómo fue tu experiencia en campo y qué te encontraste. Conocimos alrededor de anexos en 4 estados. Visitamos anexos en el Estado de México, donde había, un ejemplo, en una habitación de 4 metros por 6 metros había 55 hombres en recuperación. Ahí vivían las 24 horas del día, ahí realizaban, digamos, sus labores diarias. Ahí a la hora de dormir tenían sus cobijas en el piso y ahí se dormían. A la hora de comer colocaban las mesas. Cuando era la hora de la junta, quitaban las mesas y ponían las sillas. Y en sus tiempos libres los sentaban uno tras otro viendo solamente la pared. No tenían derecho a hablar entre ellos, ni a dormirse, ni a leer, no podían hacer nada o podían ser castigados, ¿no? Si se atrevían a desobedecer las órdenes, podían ser castigados. Ahí cuando llegamos les iban a servir zanahorias de comer, solamente sus zanahorias servidas en agua y tortillas. Y bueno, pues no tenían privacidad de ningún tipo porque los bañaban en grupo, los sanitarios no tenían paredes ni tenían puertas. En el sanitario lavaban los trastes en los que comían. Y bueno, vivían prácticamente en la miseria, ¿no? Y el encargado del anexo nos decía que eso era porque lo que buscaban era enseñarles a valorar lo que tenían afuera y por eso los trataban así. El problema aquí es que someten a las personas que están bajo resguardo del DIF
o que deberían estar bajo resguardo del DIF a estas dinámicas que no les corresponden, ¿no? Niños de... En Michoacán, por ejemplo, la titular del DIF, la ex titular del DIF, denunció que había encontrado menores de 7 años a 17 años en anexos mezclados con adultos en recuperación. Y esos niños habían llegado ahí porque las administraciones pasadas del DIF los habían enviado a esos lugares. Entonces, a esos menores pues se les somete a las dinámicas del lugar y no tienen posibilidad de alejarse. No tienen educación, tienen que comer lo mismo que ellos comen, también se duermen en el piso, no tienen digamos, una habitación aparte, al menos en los casos que nos tocó, no tenían una habitación aparte y también eran sometidos a los mismos castigos a los que eran sometidos los demás. Claro, cuentas también en este reportaje que no se pudo precisar con exactitud desde cuándo ocurren estas prácticas. Decías que algunos casos que ustedes pudieron rastrear incluso llegaban desde el 2009 o tenían su origen desde 2009. Y dices también que el DIF no ha respondido hasta ahora a las peticiones de entrevistas. ¿Cuál es la gran conclusión, Elba, que ustedes sacan de todas estas historias y qué, pues finalmente, qué evidencian con este reportaje? Consideramos que el problema podría ser mayor. Al no tener acceso a todos los documentos y al no hacer esta revisión municipal también, porque encontramos casos también a nivel municipal que igual documentamos en el reportaje, ustedes los pueden ver, es el caso de Chuy y el caso de Beto. Consideramos que pues sí podría tener una dimensión mayor. El problema del DIF es que no es un organismo centralizado, digamos, cada municipio, cada estado decide qué hacer con las personas que llegan a ellos. Entonces, pues sí creemos que el tema amerita una revisión profunda porque las secuelas para los menores son muy grandes. Ellos nos cuentan que no pueden dormir, que se sienten perdidos, que escucharon historias que todavía les resuenan en la cabeza, ¿no? Porque son obligados a escuchar las juntas de los alcohólicos anónimos donde narran quizás sus malas experiencias con el alcohol, donde incluso confiesan crímenes. Entonces, las secuelas para la gente son muy grandes y pues sí consideramos que esto amerita una revisión profunda y por supuesto que no es un tema agotado, ¿no? Se puede ir más a profundidad. Como decías, nosotros solamente, encontramos convenios tan atrás como 2009, pero el análisis se centró de 2015 a la fecha. Entonces, hay un margen muy grande para seguir indagando ahí. Claro, y como pues es evidente, el DIF tendría que precisamente aclarar, especificar cómo es que destina a cada persona que llega ante ellos a qué centro y por qué. Al final de cuentas, pues digamos que esa es la gran incógnita que hoy por hoy tenemos y que gracias a este reportaje que tú y junto a Quinto Elemento Lab pues han desvelado y que nos llama como sociedad a ser conscientes también de esta realidad, a no voltear la vista, no voltear la cara frente a una realidad tan tremenda y horrorosa, porque hay que decirlo también, los casos son tremendos, los casos que ahí se encontraron, y como sociedad pues también tenemos por supuesto que estar interesados en saber por qué y cómo está ocurriendo esto. Elba, te agradecemos muchísimo tu tiempo y gracias también por esta investigación. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, es Elba Mendoza, periodista independiente, en este reportaje especial publicado en Quinto Elemento Lab, que han reproducido también algunos otros medios.